Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todas, a todos quienes están sintonizando en este ya tercer episodio, tercer capítulo. Tercera patita, no hay primera sin segunda ni segunda sin tercera y sigamos sembrando mucho más. Gracias por estar, gracias por conectar. Querida Nico, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Siempre es un agrado y un placer estar aquí compartiendo y a todas las personas que están escuchando, mirando esto. Gracias por estar acá. Sí, es verdad. Y aquí estamos, Tres, po. número tres, espacio, episodio tres. Cosas que se ponen en movimiento, cosas que se ponen en acción. Esta es la belleza de sentir, un espacio que busca justamente reconocer cómo todo se nos mueve y cómo desde ese movimiento de pronto podemos tratar de anclar un pequeño momentito y ver cómo también en nuestras propias manifestaciones hay belleza, hay sentido y desde ese lugar podemos también empezar a encontrarnos un poquito con más conciencia y más propiedad a nosotras, nosotros mismos. De alguna forma, no es solo una mirada como estética del mundo, que por cierto hemos conversado entre otras líneas y entre líneas, y eso se nos asoma harto y está súper bien. Pero cuando de pronto miramos y ahí está ese abrazo hacia el todo, también aparece esto que es el estado de yoga, un estado de unión, donde de alguna forma, más que ir a segmentar y separar las cosas, es como cómo podemos hacer que también esto sea un abrazo a todo lo que está pasando, a todo lo que nos llega, a esta idea de no tener resistencia y entonces dejar que la vida nos pase y nos inunde. Y en eso empezar a encontrar también pues, cómo es que vamos creando nuestras propias manifestaciones, nuestras propias respuestas frente a eso que pareciera que de pronto simplemente son circunstancias que nos tocan. Hoy día la idea es que nos empecemos a meter por ahí. ¿Cómo es que vamos creando nuestras propias realidades, nuestras propias respuestas, nuestras propias maneras de manifestarnos? En general, hay un montón de situaciones en las que de pronto sin darnos cuenta nos vemos envueltas, envueltos, y de pronto nos llega la pregunta de, pucha, ¿por qué me está pasando esto? ¿Quién ordenó finalmente que esta situación se diera de esta manera? Y claro, y no somos capaces de ver muchas veces que esto es una oleada de consecuencias de algo que después de muchas vueltas viene y me revienta a mí mismo. Pues como es como que el huracán lo originé yo con una pequeña semillita que tiré por allá. Y de pronto viene de vuelta y se manifiesta de una forma bien intensa. Y la vida es intensa, pues, y la vida está intensa. Pues. Entonces es interesante cómo entre todo ese juego podemos encontrar ciertas virtudes para seguir creando y componiendo una vida que aproveche la intensidad y que no nos agobie en medio de la intensidad. A ver si podemos sacarle algunas ideas por ahí a ese marco, ver qué cosas se asoman, qué cosas fluyen, siempre desde ya diciendo que, y haciendo muy presente, que estamos muy atentos, atentas a tus comentarios, si quieres también como proponer ideas que te surjan de esto, que estamos avanzando con lo que nos vamos encontrando, y que podamos traer también al espacio central de esto algún día, como un tema que también invitamos a desarrollar entre todas y todos. Hasta ahí, querida Nico. Así ¿Cómo es, te pilla a así es. ti esta creación? ¿Sabes qué? Me acordé de un video antiguo cuando hablabas un poco esto de cómo algo quizás de manera eh, no tan consciente puede desembocar y puede como repercutir en algo que se muestra ya cuando asumo la completa y absoluta responsabilidad de mis actos. Esa responsabilidad me eh, pide ser consciente de todo lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, de mis acciones, etcétera. Pero también cómo fluyo cuando veo estas cosas que decías tú, por ejemplo, ¿por qué me pasa en esta situación y cómo puedo como cambiar esta o transformar esto? Y este video es un pianista que está tocando el piano así, pero hay la sala, la solemnidad máxima, así, Ay, creo que lo todos vi en hace poco. silencio. A ¿Ah? ver si, creo que lo vi hace poco, a ver si es el mismo. ¿Cuál no? Y están todos en silencio mirando y está él ahí concentrado tocando una pieza, pero sí que requiere mucho silencio y precisión y empieza a sonar un celular. Y empieza a sonar un celular y hay una mujer que hace como así, como que mira así porque el sonido como que no se sabe dónde viene.
Y esta persona que está ahí en su vaina, concentradísimo, Está en su trance. empieza a tocar el sonido de lo que suena en el celular. Que eso, yo lo encuentro eso ya como la maestría máxima de Sí. cómo ves con la vida estas cosas que te pasan, eh, aprender a fluir con el momento, Mm, aprender como, porque igual siento que eso es una virtud que a veces no la tenemos muy trabajada y a veces no la tenemos muy explorada, mm, pero saber aprender sobre todo con los momentos desafiantes, y a crear dentro de esa misma dinámica algo que sí siento que me va a servir, me va a ayudar, eh, es es poner a relucir de manifiesto como todas tus herramientas en esos mm, momentos. mm, Entonces, eh, ahora, si llevo esto que estoy hablando, que estamos compartiendo, que estamos hablando a la dinámica de la vida de hoy, creo que se ha tornado cada vez más desafiante porque el sistema, de alguna u otra forma, nos ha ido coartando nuestra capacidad de crear. mm. Esta es una percepción muy personal, pero siento que cada vez que hay que, eh, no sé si solucionar es la palabra, pero crear estrategias para algo que está sucediendo, y me pasa también muy en lo personal, como que me bloqueo, me quedo ahí como paralizada y Mm. entonces como qué hago y también en un contexto de un mundo en que está todo al alcance de la mano, como que ahí lo reveo en Google, Sí, ahí po. lo veo acá, ahí lo reviso acá, ahí lo... Sí, po. Entonces no dejamos el espacio para Mm, permitirnos como o pensar o reflexionar o crear mm, algo, porque mm. claro, como está todo recontradicho, todo súper ya estudiado y como todo avalado por esto está estudiado con esto otro y este es el refrendo, como que no sé si ha quedado mucho espacio para crear. Hablo como en un contexto de creación, no solamente como de crear algo, no sé, artístico, por ejemplo, Claro. sino que de crear situaciones, momentos, eh, y tener la capacidad de cambiar, a veces esos momentos desafiantes que nos toca vivir en la vida y que nos van a seguir tocando, nos van a seguir pasando y van a seguir sucediendo. Y yo creo que cuando cambio el lente y digo qué interesante, o sea, el qué interesante, es un mantra en la formación de yoga. Yo les enseño a los chicos como al principio hacemos una especie de manifiesto, hablamos como del código ético de la formación de yoga y hay una palabra que es el qué interesante. Antes de traerlo al juicio, de lo que sea, digo qué interesante y luego del qué interesante, ojalá dejar que la mente como que entregue lo que quiere entregar y que obviamente si viene de la emoción, como que se muestre, porque generalmente estamos en la reacción constante de que veo esto Mm. y ta y respondo con esto y veo esto y ta y respondo con esto otro. Entonces cuando veo algo y me quedo ahí en el, qué interesante, cambia. Cambia hasta el temple interior. O sea, eso es súper potente y es súper bonito. Y cuando más aún estamos inmersos en algo que te está pidiendo, creatividad y más cuando es como co-crear quizás con otra persona, quizás tomarse una pausita, el qué interesante y ver qué Mm, puedo crear de esto que está sucediendo. mm, mm. Qué interesante. Que estaba justo pensando, claro, que es como una declaración de, oye, esto me provoca interés. Y qué, qué potente cuando la declaración también como es capaz de circunscribirse a un momento que es consciente al final. Mm, Em, Darle conciencia al momento. Pienso en eso, porque podría ser una declaración, podría ser una simple palabra, como, pero cuando yo digo qué interesante y lo revalido como un momento, también dejo que esa manifestación de mi interés, eh, entonces enfoque una fuerza, po. las flores. Como mi presencia deja de estar simplemente como en el diálogo perdido, sino que más bien es como, espérate, ¿de verdad estoy
prestando atención a esto. Estás Hay como un pequeño... interesado en esto. Claro, me he puesto yo mismo en un pequeño llamado de atención. Es como, oye, aquí hay algo digno de llamar donde quiero colocar mi atención. Y eso es un súper buen aterrizaje un poco, creo yo, a este como pequeño momento personal en medio de una cosa que es muy vertiginosa, porque la vida todo el tiempo nos está bombardeando de cosas. Y tal como tú decías, hoy día esta solución de los teléfonos, de los aparatitos, como que nos da la seducción de que, mira, a esto que está movido, te puedo ofrecer aún más. Como que, imagina, toda esta velocidad, ahora tú la puedes tener aún más. Y es interesante porque de hecho, generacionalmente, bueno, yo soy mayor que tú, pero vimos esto de Facebook en un momento que tenía cierta dinámica. Sí. Instagram en otro momento que tenía otra dinámica, que era como Ah, más pero no, pues de... te saltaste el fotolog. Se nos acaba de caer Perdón. una roca de carnet, así como el fotolog. Es cierto, es cierto. Tenéis toda la El razón. fotolog. Es Primero fue el foto. como... Ya, si no soy, no tenemos tanto de diferencia nosotros tampoco, pero No, no, primero no, fue no, yo... Sí, sí, es verdad. Pero tú no viste Latin Mail o Mixed Mail. Latin Mail, sí. Latin Mail, Mira, sí. Y después de Latin Mail fue el Hotmail. ya, pero ese O duró no, harto no, el tiempo. Yahoo. Parece que el Yahoo, sí, sí, Yahoo sí. parece que tuvo más todavía vejez, como que logró sortear el tiempo. Pero la cosa, claro, es que estas grandes plataformas se fueron volviendo como de cosas más estáticas, que eran como, daba tiempo para leer, por ejemplo. Y había gente que escribía y que compartía sus cosas en redes sociales y eran textos largos, po. Blogspot, exacto. Por Yo tuve un ejemplo, Blogspot. claro. Sí. Y bajo esa idea uno sentía que, claro, tenía las ganas de dedicarle un tiempo a algo que me llegaba, que era un mensaje que circulaba en el aire sin destinatario fijo, pero Mm, entonces yo podía como colgarme de eso y dejarme dialogar también en eso. sí. Y después se fue haciendo mucho más efímero, mucho más compacto, mucho más intenso. Y ni decir ahora como TikTok, no sé, que es como tun, 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 tun. Ya me Ay, pasa a no. ver Yo como... no Yo no tengo soy tan TikTok. consumista de TikTok. A veces coloco algunas Yo no cosas tengo. como... Ya, viste, ahí está la roca allá del carnet allá abajo. Y de Pero hecho, a es mí me más, pasa... mi Instagram me lo hizo mi hermana chica. O sea, no tan chica, 2 años nomás, pero ella me incentivó a que abriera un Instagram. Claro, Yo po. todavía estaba ahí haciendo álbumes en Facebook. Ah, Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, como que también era... Uy, es que la gente se está moviendo, no te quedes como fuera de colocar ideas, como... sí. Y claro, en verdad es como que si la gente se fue para allá, uno va para allá a decir, oye, seamos un poco más conscientes, miremos, no sé, de otra manera, como que es el propósito a la larga. Sí. Pero claro, esta cosa como el tun, 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 el dedito famoso, el escrolearse, de hecho, estos verbos, pues el escrolear, como Sí. eh, es una cosa vertiginosa que de pronto sin darnos cuenta nos deja también en una dinámica interna, como Mental, sí. mental, exactamente, Sí. exactamente. Porque yo te escuchaba y pensaba, claro, frente a esa idea de interesante, vuelvo a aterrizarme y coloco un punto de atención. Y puede ser que en esta dinámica más contemporánea, cuando yo digo no tengo tanto rango de creación, de acción, frente a lo que está pasando, muchas veces pasa que mi propio ritmo mental, este que está más acomodado a este vértigo, siga creando por debajo igual, po. Entonces, sin darnos cuenta, de repente nos pasamos mil de rollos y de películas y creamos mucho pensamiento frente a cualquier situación sin tener total capacidad de como que Exacto. dejar soltar, respirar, exhalar. Como que todo eso puede ser, pero también lo puedo dejar ir hasta de realmente ver qué es Mm. exactamente lo que está pasando. Pero como no nos damos esos espacios, estamos allá pues, también. Estamos en la nebulosa muchas veces con un montón de emociones y sensaciones que se nos quedan ahí colgadas. Y es súper potente cuando también te das cuenta que al final a veces esa ansiedad a la que Mm, estamos sometidos todos mm, ni siquiera es de uno, sino que exactamente. te la provoca en este tipo en lo que consumimos, el contenido. Porque sí, también eso es una forma de consumir información. Y, y pasa, o sea, cuando uno, no sé, te quedas mucho rato viendo, scrolleando Instagram,
y pierdes la noción tiempo-espacio, como que no sabes cuánto rato estuviste ahí, porque no eres consciente de lo que estás haciendo. Mm. Entonces no tienes idea cuánto rato estuviste ahí mirando y mirando y mirando contenido, consumiendo contenido. Ahora, yo por eso también hice un filtro así súper interesante en lo que yo sigo, porque hace poquito también hice una limpieza, me di cuenta que estaba siguiendo muchas cosas que ya no estaban vibrando en lo que yo realmente quería Mm. estar. Y eso tenía, claro, un sesgo político. Hablo de la política, para mí, bueno, esto lo hemos hablado antes, todo es político, pero hablo de esa política flaite, como que la que ya no me, a mí no me... La politiquería show, no, es ese tipo de política que seguía yo cosas relacionadas con eso. Y empecé también, dije, esto ya no lo quiero, esto ya no es Mm. parte de, y si hago yo política desde mi lugar, lo hago desde otra parte, siento yo. Y también empecé a hacer como ese filtro de sacar, entonces si me pongo a mirar contenido, va a estar relacionado un poco en esta dinámica en la que a mí me gusta estar y me gusta mantener y me gusta cuidar, Mm. porque me gusta cuidar esta energía, esta frecuencia en la que quiero estar. Entonces, eh, y también cosas que te permitan y que abran el espacio para poder tú crear, que te inspiren Claro. a hacer cosas en relación con tu vida. Y a mí me pasa que recibo mensajes súper bonitos de personas por Instagram que, no sé, con un post me responden, me dicen, me dieron Mm. ganas de esto, 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 qué lindo, gracias por subir esta información, ta, 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 que es a ese lugar donde yo quiero que vayamos todos. O Mm. sea, no es que los voy a obligar, pero es un lugar de encuentro, es un lugar Claro. de presencia sobre todo y de hacer consciente. O sea, veo esto, impacta en mi corazón y genera cosas, me hago cargo de esas cosas que genera y decido hacer algo al respecto con eso. Mm. Mm. Sí, 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 sí. Lo veo y bueno, también lo hemos conversado en otro momento. Me resuena mucho con pensar esto del mantra que uno dice en la formación. Que yo el mantra que suelo usar, algo que me resuena mucho y lo traigo siempre, es que todo es un asunto de conciencia. Como conciencia, todo es un asunto de conciencia. Ahí se juega todo al final. Entonces traigo a todo el mundo como la idea de, eh, más allá de, no se queden con las ideas como una especie de código, como una especie de, como dogma, algo rígido. Mm, Hay mm, muchos principios que se juegan de esta manera, que hay que entenderlos, como, eh, no sé, el fin de semana tuvimos un retiro y alguien me preguntaba, oye, pero ¿qué onda esto de vestirse de blanco? Como, porque a mí me funciona, me gusta, me siento como más empoderada, me siento como, amplía el aura y todo eso. Ya, de acuerdo, le decía yo, pero no lo tomes como una idea de juicio en torno a quienes lo hacen y quienes no. Ni siquiera por la forma, ni siquiera por la elección. Es como, ¿cuál es el sentido que hay en ti para tomar esa decisión? Hay una idea de buscar tu mejor versión, hay una idea como de sembrar una semilla para tu mejor expansión, hay una idea de cuidarte más, hay una idea de hacer ese viaje con una condición que para ti te termina de hacer sentido y te redondea. Y uno dice, claro, podemos encontrar estudios, ideas de maestras, de maestros que te validan eso, ¿de acuerdo? Pero si no está pasando por ti de una manera consciente, es solo una idea que de alguna manera marca otro molde, otro marco, como que me estoy saliendo de un marco para abrazar otro. Entonces, todo es un asunto de conciencia al final. Como, y yo no estoy diciendo que no lo haga o que sí lo haga, como, pero si no pasa por ese lugar, y ahí podríamos decir, de ese lugar de corazón, ese lugar de sentirlo conscientemente, lo percibo, entonces de nuevo, claro, pasa a ser otra mm. idea más, que muy fácilmente va a ser devorada, porque en el fondo ahí entramos de nuevo en esta lógica de nuestra actitud consumista. Po. La mente hoy día está seteada en eso, y si tenemos esta velocidad es que estamos todo el tiempo consumiendo información, consumiendo situaciones. Y claro, y esta... Es interesante que ese velo detrás pareciera ser ese velo como ansioso. Estamos ahora así como... Está demasiado lenta la cosa, como que me siento incómodo, me siento con algo Sí. que me cuesta estar en un momento de total quietud,
Bueno, Y sí, a las generaciones más jóvenes, una de las cosas peores que les puede pasar es aburrirse. Como, pero es que, ¿cómo voy a, qué aburrido, como que terrible, como... Y aburrirse es la madre de la inventiva, es como donde se nos ocurrían cosas, como donde empiezo a estar conmigo al final, también. qué loco que justamente eso. Lo que pasa es que hoy nos vamos acá de nuevo a la forma que hemos aprendido desde chiquititos y que es lo que el sistema necesita, es que estemos produciendo constantemente. Mm, Como que lo hablamos en el podcast anterior también, o sea, el descanso, la pausa, la mm, reflexión, son los enemigos de este sistema que estamos viviendo ahora en este momento. O sea, no sé si enemigos, pero sí es mal visto, mm. o sea, y lo hablo ni siquiera como desde el juicio hacia otros, sino que conmigo misma, de que me levanto en la mañana y si me Claro, pasé, no sé, un ratito más descansando y durmiendo y se me atrasan un poco las labores del día, me siento culpable y ahí viene sí, la po. culpa de, ay, es que tenía que hacer esto y no cumplí, no lo hice a la hora que quería hacerlo y porque, y ahí todo eso, ¿por qué fue? Porque estoy cansada, porque no dormí bien y porque necesitaba descansar. Ya, listo. Fin de la ecuación. Como saquemos la culpabilidad de esto que hiciste en el momento en que se supone que tenías que hacerlo, como, y obviamente entendiendo las responsabilidades que tenemos, quizás, no sé, con más personas que están involucradas, o sea, eso es otro tema. Hablo de esa culpa que sentimos de no estar haciendo algo Mm, productivo claro, para la sociedad, productivo digo, claro, pero que es completamente productivo para mi organismo, para mis sistemas, para mí que es, no sé, una siestita de 20 minutos, claro, descansar. claro. Y que lamentablemente no todo el mundo se lo puede permitir tampoco por el ritmo de vida que llevamos. O Sí. sea, yo me recuerdo de mis 16, 17 años, no, 16 años, hasta mis 28 de no parar, de no parar, de Mm, estar trabajando y más mm, concentradamente 16, 17, 18, 19, 20, hasta los 25, que trabajaba en un lugar con contrato, de ahí iba a hacer otro trabajo aparte fuera de eso, como garzonear o ser anfitriona de un eh, restaurante, y si salía una promoción de entregar cosas así, bacán. Verano, que para mí era el verano donde tenía amigas o compañeras que se iban de vacaciones con la familia y los papás, yo era como, no, en el verano es cuando más trabajo porque es cuando más tengo trabajo y más bien pagan. Enero, febrero, claro. ¿qué? Desde diciembre. Me acuerdo que en noviembre, yo trabajaba en Fantasylandia, tú sabes eso. Entonces, trabajaba, o sea, aparte cuando ya estaba en la universidad y antes cuando estaba en el colegio, salía del colegio, me iba a trabajar, Mm, sábado, domingo trabajando, o en los fines de semana cuando me tocaba hacer preu, que tuve preu en cuarto medio, iba al preuniversitario, después me iba a trabajar, después el lunes de nuevo al colegio y así una dinámica de estar haciendo, haciendo, mm, haciendo, mm. hasta que llegó un punto, y esto no lo estoy hablando como que se fue hace mucho, que dije, qué locura que no he parado de trabajar. O sea, ahora no lo veo como un trabajo porque amo lo que hago y qué lindo cómo me llevé a un lugar donde disfruto lo que hago, pero qué loco pensar que no paré de trabajar en todos estos años, en todo este tiempo, Mm. y quizás sí puedes verme en una foto linda en Costa Rica con más personas, pero lo más probable es que también esté trabajando ahí. Sí, pues, sí, pues, sí. Pero es así, es así. Entonces, ahora, cuando hago como el retroceder un tantito y digo, eh, no me tengo que sentir mal porque, que el otro día eso me lo dijo mi psicóloga, me dijo, trabajaste de tanto tiempo, o sea, porque ahora te levantes un poco más tarde, ¿por qué te tienes que sentir culpable por eso si estuviste levantándote a la hora que no te correspondía levantarte durante todo este tiempo? Ya tenís un cansancio ganado de antemano. Así como ya pagaste Claro, esa parte. exacto, está suplido, exacto, pero igual pienso en las personas que sí tampoco no se pueden permitir porque si se Sí, para, eh, no se puede vivir porque hay que pagar arriendo, hay que sí, pagar pues. las cuentas, o sea, hay que vivir, hay que Mm, trabajar, hay que seguir creando, es sí, decir, pues. trabajando, creando.
Sí, po. Pero sí, o sea, yo siento que es todo un tema, el tema de que eso que dices tú, lo que me da la pausa y el ocio y el aburrimiento es lo que me da también al mismo tiempo ese vacío fértil para crear cosas, para imaginarte cosas, para Mm, inspirarte con un libro acerca de algo, lo que sea, no sé, sí, pero que tampoco nos lo permitimos mucho. sí, po. Es que ahí es súper interesante cómo esto también tiende a jugar este lugar de sistema que tú comentaste. Lo Mm. trajiste como... Porque en el fondo, claro, uno dice, ya, pero es que no todas las personas pueden efectivamente salirse de ese ritmo. Po. Si estamos igual hablando de un ritmo que está medio instalado, que claro, es político, es cultural, Y em, normalizado. está súper normalizado, efectivamente. Ese es como se debieran hacer las cosas. Entonces, cuando uno marca cierta disidencia, a menos que seas muy perseverante y logres como encontrar una manera muy autónoma, o que de pronto logre conquistar por otro lado a ese mismo sistema, pienso, no sé, en gente que de pronto por irreverente no se sumó nunca y de pronto tiene una búsqueda musical, por ejemplo, y empieza a llamar la atención y empieza como a traer como... el sistema rápidamente lo empieza como a normalizar y a traer de vuelta. Entonces como que el camino te permite como salir para hasta destacar en ciertas cosas, pero después como de alguna forma te viene trayendo de vuelta. Es muy Qué loco difícil eso. no entrar en ese sistema que como que, claro, tiende a fagocitarlo todo un poco. Y es una tensión en la que estamos. Entonces, yo también siento que cómo sobrevivir a eso es un desafío personal también. Y cada quien tiene que ir encontrando una manera de poder bailar el juego. Esta es como la música que te pusieron de fondo. Y no siempre hemos podido tomar la decisión con total claridad de, oye, yo quiero que vaya un par de beats menos que el ritmo que me están tirando. Como No siempre era la canción que nos gustaba. no siempre va el ritmo de la canción que me gusta, claro. O esta canción me encantaría que dure más y me la están cambiando todo el tiempo. Sí, Eh, sí. entonces, claro, como que en eso mi propio ritmo empieza muchas veces a sacudir algo que, por un lado, claro, ¿dónde termina tensionando? Habitualmente el sistema nervioso. Po. Entonces, como que esa tensión interna uno ya la trae. Y por eso es tan interesante el poder detenernos. Y ahí, claro, volvemos un poco a echar mano a estas tradiciones yógicas o de la meditación, que de repente ayuden como a sacarnos un poco esa tensión, no con la idea, que esto también es una cosa que es interesante, no con la idea de volver a asimilarnos simplemente. Como porque no es que, y a mí me parece súper válida la crítica muchas veces, que dicen que el yoga es como para pacificar y seguir produciendo en el mismo sistema. Yo encuentro que le veo sentido a esa mirada crítica. Pero sin perjuicio de verle sentido, yo digo, no, pues si esto es un tema para hacernos conscientes. Mm. ¿Cómo en la medida que yo me instalo conscientemente en ese sistema, puedo entonces también a empezar de alguna manera, a tomar mis propias herramientas para empezar a manejar mi propia vida y en algún momento empezar a modificar ese sistema? Pues no es que Claro. simplemente nos quedamos en ese espacio. Esto tiene que tener un movimiento que a la larga se transforme en una conciencia mayor, global, de todo. Pero hay que ir como paso a paso, po. Humanamente irnos reconociendo en esto y, y ya que de alguna forma esa política medio, ¿cómo fue que le dijiste? Iba a decir cutre, pero no, esta charcha como flight, esta política flight, no siempre habla desde Política esos Kuma. política Kuma, claro. No siempre es capaz de mantener esta noción de hablarle a la conciencia de las personas. No, Que a veces no. tiene destellos y que son interesantes, pero no se mantiene desde ahí, po, se mantiene como en base a pelear relatos, no, que yo soy así, Exacto. ¿no? Y el La contrario del otro competencia, la lado, competencia, claro, exacto. claro. Y nuestra política debiera ser como por amplificar la conciencia con la que Y vivimos nuestro construir, tiempo, po. exacto, exacto, Mm. exactamente. Hoy qué hermoso sería así. Y como era en un principio igual, como desde los principios de los tiempos. Pero lo que pasa es que Cuando había hay un Mixmail, poco... ¿Ah? cuando había Mixmail y Latin Mail. Claro. Y el Fotolog. Yo siento que nosotros, si bien tenemos esa conciencia, ese trabajo de conciencia,
respondiendo al contexto en donde vivimos, en donde crecimos, nuestra educación, bla, 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 todo eso que responde a lo que yo soy, tampoco dejamos mucho espacio eh, para transformar y cambiar eso, y para crear algo nuevo. Mm, Y un poco que también nos vamos resignando a esa mm, realidad que está sucediendo. Y bueno, mis papás fueron así, yo no claro. tenía para esto, entonces como que esa misma historia, esa misma narrativa, la ocupo cómodamente a veces también, o de manera como de un lugar de víctima, para no hacerme cargo y no ser responsable de que yo soy un ser que es independiente a ese contexto que sucedió, que viví, que pasó. Entonces, y por eso doy el ejemplo, o sea, y también hablo desde un lugar que lo viví, desde este lugar que viví mucha carencia y que me puse a trabajar súper chica, y por eso lo hablo con conocimiento de Mm, causa, pero con ese mismo conocimiento de causa puedo decir que sí es transformable y que sí es, o sea, mm, que a través de tu poder de creación sí puedes cambiar esa narrativa mm. y no quedarte en la comodidad a veces de la resignación de que no, es que a mí me tocó así nomás, po. Sí, po, Como eso que se dice, no, nada que hacer. sí, po, Sí que hacer, sí, po. sí Pero que a ver. hacer y mucho que hacer, sí, sí que hacer y mucho que hacer, Mm, pero, pero la misma dinámica en esta que estamos envueltos es que el otro día, bueno, salió una conversación con mi compañero acerca de eso, de cómo puede ser que en estos lugares, porque él puso el ejemplo de Uruguay, como, que es como una provincia, como que no están separados de los argentinos, porque siempre se ha hablado de Uruguay como, y Emi me dice como es una provincia, o sea, claro, pero la diferencia es que ahí hacen todo bien, como que a diferencia de la otra. Sin embargo, yo le digo, y qué curioso que tengan una de las tasas de suicidio más altas a nivel Ah, ¿en latinoamericano. serio? Sí, sí, sí. Y lo No mismo, sabía esta ese misma dato. conversación tuve con mi amiga Vera cuando estuve en Finlandia, que también, o sea, son como estos lugares donde son los más felices del mundo, entre comillas, pero ¿por qué hay tanto una tasa de suicidio tan alta? Mm, ¿Y por qué donde se ve que está como las necesidades básicas cubiertas, es como si quedara un espacio en el vacío de no sé qué hago con todo esto que está cubierto, entonces entro en una depresión profunda claro, y no me sigo cuestionando más allá, qué hay más allá. claro. Es súper interesante de analizar eso. Yo un poco que me pongo a pensar y cuando estuve allá también yo le daba la vuelta a eso porque es como esa sensación de sentir que está como por fuera todo perfecto, pero cómo está por dentro. Claro, claro. Esta misma El, lógica un poco de que tengo un ritmo y en el fondo, o estoy más bien asimilado a un ritmo, pero traigo un ritmo dentro que no siempre va a la par, pues. Entonces, muchas veces está haciendo un choque, está haciendo una exacto, confrontación. interferente, Claro. exacto. Y ahí Entonces hay veo una afuera acumulación. Como... que los supermercados funcionan perfectamente, las calles, está prolijo, tú, ti, como todo se ve como en una perfección futurista Mm, y, y me gustaría ver como si es que eso que se refleja afuera de eso hermoso y como ordenadito y todo como está como dentro de estos seres humanos, está dentro de nosotros, y digo conmigo también, o sea, de todos los que formamos parte de este planeta, porque, y en estos lugares en particular en donde se ve que podría estar todo resuelto, pero queda espacio para crear algo nuevo, mm, para seguir haciendo funcionar como a esa maquinaria linda interna que permita que dé el espacio para eso. O no, aquí me quedo yo relajadito porque tengo todo cubierto, ya tengo acá, no sé, una duchita caliente, tengo o sigo en pos mm. de un propósito quizás más eh, universal, no tan personal, de seguir haciendo algo Mm, por la sí. vida, más que, o sea, por mí sí, pero por la vida.
Yo tengo la sensación que a todos la conciencia en algún momento nos llega a golpear la puerta. Y no solo una vez, como que se pega ciertas visitas, pues, pero es como que te interpela un poco de alguna manera. Y a veces, claro, uno, no sé, a cierta edad dice, no, parece que yo como que con lo que funcional estoy, como que tengo para pagar el arriendo, me estoy bien, estoy carreteando, lo estoy pasando El bien, está todo. conformismo, claro. Y claro, incluso como que en verdad, no tengo otra expectativa. Y en otro momento después como, pucha, pero es que yo no puedo renunciar a muchas cosas, porque si me salgo de este ritmo, pucha, ¿qué pasa con el colegio de mi hijo? ¿Qué pasa con mi pega? ¿Qué pasa con mi reconocimiento profesional? ¿Qué pasa con una serie de valores en el fondo? Que Mm, claro, son culturales, son importantes, uno los entiende, pero es que traen como costo también, po. Si yo decido entrar en ese molde, entonces también tengo que de alguna forma estar más o menos consciente de que eso trae una presión también sobre mí. Es como que me muevo a ocupar un lugar que tiene una presión alta. Significa trabajar cierta cantidad de horas, significa producir de cierta manera, como a lo mejor hay una invitación también en esa misma experiencia a escarbar un poquito más y quizás, mira, a lo mejor no es ese mismo formato, es uno un poco más aliviado, un poquito más liviano, a lo mejor no es exacto en igual reconocimiento, pero puede haber otra vía. Y entonces quizá pudiéramos como desinflar un poquito parte mm. de esa aparente autoexigencia y buscar un lugar que sea un poquito también más compasivo, más conscientemente compasivo con uno. Siempre creo que el filtro de la conciencia es bien interesante. Y me pasa que cuando pienso un poco en, claro, en cómo estamos elaborando una de estas manifestaciones que comentaste, que es la culpa, yo siento que es de las más fuertes maneras en las que nuestra propia rumia nos quita mucha energía. Porque a la larga la culpa, y este, no sé, es como también muy interesante dejar que entre en la sala y que se instale la idea, que Siente y se queda ahí. la culpa no existe. La culpa no existe. La culpa es parte de mi relato frente a una vivencia. Exacto. Como que la culpa es una manera en la que yo digo, pero, oye, es que, no sé, me pasó hace poco, lo estoy pasando bien, como que, ay, quiero quedarme un rato más, pero tengo que moverme, voy a llegar tarde, como, ¿hay alguna posibilidad? Como pidiendo un permiso un poco, porque en el fondo no hay un problema con que llegar tarde, pero es mi propia culpa la que me presiona. Y entonces es como, pero fíjate en el poder del relato, como que es como que la mente tira una idea y después te trauma la idea cuando no funciona exactamente así, en esa expectativa que uno también dibujó. Y entonces como que estoy en el trauma de la mente del relato que originalmente Mm, tenía que haberse manifestado. mm, Entonces uno dice, ya, pero mira, el poder que tiene, porque ya ni siquiera es que sea... Uno entiende que muchas cosas nos trauman en nuestro propio relato vital. Y la mayoría de esas uno dice, bueno, pasé por un lugar, me pegué, me dolió, me quedó un pequeño trauma, y entonces voy aprendiendo que cuando paso por ese lugar le hago el quite y aprendo como a jugar con esto también. Y creo que ahí hay como una alternativa, cómo voy jugando con esto. Pero con la culpa no es tan fácil porque el trauma no está instalado siempre a nivel de cuerpo, o no es únicamente a nivel de cuerpo. Principalmente está acá, está como en nuestro fuero más interior. Entonces ese trauma no es que simplemente le hago el quite y me lo saco. No es tan fácil como no es tan claro cómo lo saco de mí. sí, Tendemos a tener ese patrón un poco desde la culpa. Y muchas cosas las hacemos y a veces las hacemos por años, por la culpa, como reparando cosas, como sin darnos cuenta a veces sentimos que no fuimos buenos hijos, buenas hijas, entonces como que estoy moviéndome en la vida desde ese espacio, como sí, del reparar algo ahí, como compensar de alguna forma claro. una situación. Como Eh, si algo hubiese quedado pendiente también. Exactamente, como si algo estuviese Mm, pendiente. mm, Y es poderoso porque pudiera ser que de pronto se tome muchos planos de la vida al final de cuentas. Y entonces como que a la larga, esto un poco tiene que ver con lo que hablábamos en el capítulo anterior, que es como que el tiempo me lleva en una proyección, pero yo siempre voy como atrasada al tiempo, porque me voy marcando en un patrón que yo mismo digo, si no lo cumplo, como que voy un poco atrasado.
Y eso ya es como una culpa que no quiero sentir, entonces, como me la Claro, quiero evitar, me apuro. claro, Y ahí estoy, po. Como exacto. que esa es mi habilidad para vivir, como lo logré. Pero no suelo hacer que esto de mirar, pero oye, pero ese ritmo es el que quiero llevar. Es que no nos hacemos esa pregunta tampoco. Sí, No po, la hacemos. sí, po. No lo hacemos porque generalmente vamos amoldándonos al ritmo exterior y porque también pasa que si escucho mi ritmo me siento culpable de estar ahí como en lo mío y no estar Mm, como atendiendo al afuera. Y paradójicamente eso es en ese orden. Primero atiendo adentro y después puedo atender en el afuera. mm. Pero siento que, bueno, que si nos ponemos a hablar ahora de esa palabra en particular, vamos a terminar pasado mañana este episodio desde el día de hoy, porque, Pero sin culpa. Ah, pero sin claro, pero esto responde a de nuevo, la culpa, eh, vaya que responde y que respondió hermosamente y como súper bien hecho esta ingeniería social a un modelo súper impuesto igual, de cómo teníamos que comportarnos, cómo teníamos que responder, cómo teníamos que accionar, qué teníamos que decir, cómo teníamos que, no sé, todas las cosas de lo cotidiano que, que resultó súper, súper, no sé si, voy a decir la palabra súper potente, de como de castrador, mm, muy castrador, pero que sí funcionó al orden y al dominio de masas. mm. Hablo de la culpa esta desde la mirada católica, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Sí, Que sí, es sí. Lo como, entiendo. si tú no haces esto, castigo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, Entonces, todos estos formatos, no, mandatos, sí. todos estos mandatos sociales es tal cual como dices tú, querido, que viene de acá, es como Mm, esto. sí. Porque cuando somos niños, o sea, crecemos un poco con este sentimiento de culpa impuesto por el grande o por lo que escucho, por lo que veo, por lo que... Pero el bebé o sea, ya es culpable de algo, por así decirlo, como eso es algo que se impone desde afuera al otro. Mm, Entonces, es muy curioso como siento yo que seguimos respondiendo en términos de comportamiento a esto de no, no, esto no, porque me siento culpable, no, no, es que acá, porque si no, lo que mm, decías tú, como que no, lo estoy pasando bien disfrutando, ay, me siento culpable. claro. Oh. Me acuerdo una chica que esto lo conversamos en un círculo de mujeres hermoso, en un retiro, porque era la primera vez que se separaba de su bebé, que la dejó a cargo de su esposo, sola, a disfrutar y porque ella lo necesitaba también. Mm, Como volver a encontrarse con ella, como volver a tomar fuerza y volver a mirarse y decidió ir a ese retiro, ese retiro fue en Costa Rica. Y una de las cosas que más, que abrió el tema de la conversación, que lo pidió y dijo como, es que quiero que me saquen esta culpa, como si mm, alguien pudiese venir a hacer como a expiar, mm, como a expiarle esta culpa y esta sensación que en la conversación fue como, ¿sabes qué? Pasa que tampoco sabemos hacer eso. mm, Tampoco sabemos como que estamos esperando, no sé, ir el domingo al confesionario y que el curita me haga rezar tres Ave mm, María, un Padre Nuestro, con todo el respeto a los católicos y a la religión, o sea, no digo como mm, en ese formato que es un formato real que hasta la fecha se mantiene, mm, que la manera de sacarte esa culpa era tú cumpliendo esta tarea, esta labor. Pero es algo completamente como hacer las paces contigo y decirte a ti mm. misma que está todo bien, que esto es completamente válido y que esto que estás haciendo lo haces desde el amor hacia ti misma, por ti, hacia ti, desde ti. Y Sí, que po. en esa entereza vas a volver a estar con tu bebé completamente íntegra, tuya, completita y volviéndote como a moverte desde tu propio amor. Mm, Entonces, eso que está como más en la cabeza, que es una
que sí repercute en una emoción, como de esto que me siento culpable porque es la primera vez que salgo, que me muevo, que hago esto Mm, y ok, aparte que esa responsabilidad, yo le decía como, eh, es una responsabilidad compartida con otro ser, mm, claro. porque hay una responsabilidad compartida. Entonces tú confía también, parte de esa culpa va a disiparse a medida que tú también confíes, va a desaparecer en la medida en que tú digas, sí, ok, está todo bien, yo estoy bien, el bebé está bien, mi esposo está bien, como Mm, está todo bien en esto que está pasando. mm, Me acuerdo sí. de eso, perdón. No, está súper bonito porque además siento que nos coloca en una perspectiva de esto que tú decías de eh, nada puede sacar eso desde una afuera. Es necesario que uno también se vaya haciendo consciente. Si eso es algo que habita en mí, ¿cómo lo puedo ir desactivando? Porque en el fondo eso es como un dispositivo. Y yo sí tengo una idea y que no es mía A ver, tampoco. Yo también la he aprendido, como que la he mirado porque ha estado en la enseñanza y otras maestras, maestros también me lo han hecho ver, como que tiene que ver con la dimensión de juego de la vida. mm, Y, y que, ¿sabéis qué? Yo siempre lo pienso mucho en relación a la danza, al baile. mm, Y claro, tú maestra en eso, pero yo lo puedo pensar un poco casi como una pregunta, como amiga, amigo que nos está escuchando, así, ¿cuánto baila usted? qué buena ¿Cómo, pregunta. cómo baila usted? ¿Hay una salsa que es como castellano que bueno baila usted? Ay, sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo baila usted? ¿Usted baila bueno o más o menos? ¿O no sabe? Como... Porque pasa que de pronto en esa misma idea del molde que vamos habitando nos vamos rigidizando. Pues, entonces como pensar que, uff, esto es solo físico, en realidad es solo una dimensión de las cosas. Esta idea de Mm, la culpa habla mucho de esta rigidez con la que nuestra mente a la larga está estructurada adentro. Entonces nos lleva a evitar un poco ese formato donde tienen que hacer las cosas así de esa manera. Yo también entiendo que en el periodo, sobre todo de la gestación y cuando las mujeres se transforman en madres luego, la mente tiende como a generar todo un caos. A mí me tocaba acompañar muy presente en dos procesos. Soy papá de dos niños y, y he estado y he visto eso, he estado acompañando también. No ha pasado por mí, no puedo ser el patudo que diga así, hice esto. Pero sí estuve ahí muy perceptivo y siento que hay una relación muy interesante cuando la idea que me va a generar culpa, yo también soy capaz de darle un poco la vuelta y ver cómo soy capaz de reírme un poco de ella, de bailar un poco con ella, de jugar el juego un poco con ella. Casi como mirarme al espejo y como, ya, ahí está mi cabeza, te veo. Como que, te como pillé, te quitarle pillé, te te pillé. pillé, ahí está ahí cobrándome de nuevo, como mira, ¿ah? Porque es como que frente a la situación o me caigo a lo grave o me caigo a esta noción de, mira, estamos jugando todo el juego de la mejor manera que podemos jugarlo. Mm, Y es como súper qué importante, hay linda. cosas que son súper... Eso, hay cosas que tienen un valor y una importancia y como todo es como tiene que ser para ayer y esto es súper importante y no sé qué. Y claro, trata de hacerla lo mejor que puedas, ser eficiente, dedicado, dedicada, como rindes lo que puedes, está súper bien. Pero no perder esa dimensión de juego que tiene la cosa. Mm, Porque si nos quedamos solo en la idea más grave, entonces también la mente tiene como una forma de habitar eso y sí, y no provoca precisamente un autocuidado, sino que más bien no está como de alguna manera latigando, mm, llevando a un formato de respuesta, a una manera de comportarnos, en la que todo el tiempo voy a tener que estar como alerta al final de cuentas. claro. Entonces Y pienso mucho en en reacción, claro, claro, como, exactamente. mm, Entonces pienso mucho en esto cuando, claro, las bailarinas, los bailarines trabajan una coreografía. Que al principio es como paso, 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 lo entiendo, me empiezo a mover, empiezo a entender el movimiento y cada vez que lo voy pasando mejor, como, claro, va fluyendo, pero cuando viene el momento de mostrar a público o de audicionar, como la atención otra vez puede ser que me saque del espacio y mientras más en juego estoy, más en confianza estoy, también puede ser que aparezca esa gracia que ya es como algo más sutil. Po. Entonces, es divertido cuando frente a una situación desafiante aparece también esa gracia para sacársela, como sin necesariamente
ser desubicado o decir algo que no es propio de la situación, sino como eso, tener gracia para resolver a veces ciertos Mm. dilemas más complejos. Eso para mí es el virtuosismo, como lograr eso, Claro, llegar, es como claro, uno llega a ser virtuoso en eso. claro. Sí, sí. Pero te fijas, es pura creación por el final de cuentas, todo está creándose, Y solo sí. que si ahora estamos adentro en esto, también, ¿qué voy a crear con eso? Mm. Yo podría también entrar en el juego, la creación también es un juego. Eh, Y sí. y por eso Y también, claro, como desde pequeños todos creamos cosas, como y creamos juegos y nos inventamos fantasía y creamos con manos, con materiales, como ay, qué entretenido. sí. Hace poco vi una imagen de unos niños que pintaban entre varios y le ponían las manos y pintura y no sé qué, y después les marcaban y ponían la pintura en una galería de arte muy famosa. Y la gente, ¿qué ves tú acá? Y muchos así, oh, yo percibo los colores, las montañas, la reflexión profunda del artista, como no sé, y se dan todo un discurso muy de análisis estético del No, y arte. los niños, pero... Y los niños chanchos y pasan pintando muchas capas de color y como... Ay, qué entretenido. No, no, no. Ay, me Entonces, ¿cómo encanta. podemos mantener esa pequeña chispa? Es un trabajo que yo, si bien hay una parte de mí que le agradece mucho a mi mamá, sobre todo, que me mantuvo eso como encendido, eh, y se lo agradezco, pero así la vida. Y bueno, obviamente hay una ventaja comparativa porque me dediqué a una carrera que me encerraba en una sala y ponía, no sé, uy, el El CD de la cassette. Bjork, el cassette de la Bjork, Vespertine, para mí uno de los preferidos de la Bjork. Pero, o sea, Homogenic me gustaba mucho, pero Vespertine era... Y nada, porque tenía que, para el ramo de creación, o sea, Mm, improvisación, creación y composición, mm, que era uno de mis ramos preferidos. Entonces, era eh, reservar la sala, pedía ir la hora y ojalá que esté disponible la sala que quería reservar y tener esa hora para ti, para improvisar, crear y componer, era como la tarea de ese momento igual. Entonces, a veces siento que lo que me da, si bien no lo hago ahora, y también estoy llevándolo como a las personas que vean este episodio, que están viendo este episodio, es tratar de pensar que cuáles son los momentos en que me sé que siento que puedo generarme esa chispita, es algo que está ahí mm, adentro. A veces, claro, uno dice, sí, me voy a meter a, no sé, clases de cerámica, esto, otro, acá, mm. pero a veces es algo mucho más como fácil de hacer en la Sí, casa en el día, en como en un fin de semana, una mañana levantarse temprano y no sé, trasplantar algunas plantitas. Ahora yo tengo un plan que estoy viendo las lavandas, que voy a hacer unos saquitos de lavanda, pero yo hago unos saquitos de lavanda como con la lavanda mm, completita. Entonces estoy ahí con todo un proyecto lavandín que quiero hacer porque las lavandas están súper grandes acá en el patio. Pero, pero yo sé que ese momento para mí me va a dar, igual que cuando cocino, cuando, no claro, sé, ese es el momento también, aunque no lo veamos, es un momento de creación. claro, claro. Y ese momento de creación también es un momento de meditación. Claro, 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 manifestar ese valor, como... Sí, ¿Qué tal si la manera en que compongo mi espacio en el que voy a comer hoy día le pongo un poquito más de ojo? Y, y que se vista de una manera un poquito más bonita para mí, como exacto, es para mí. Pensaba, te escuchaba y exacto. pensaba, claro, a lo mejor antes que irse a scrollear, pescar una hoja en blanco y empiezo a tirar unos trazos con un lápiz y ver qué sale. Como de pronto, claro, nos hemos habituado tanto a lo funcional, que es tan intenso y invasivo y seductor, que de pronto en pequeños gestos podemos volver a jugar pues, de una manera distinta. A lo mejor pesco el celular, pero ya no abro las redes sociales, sino que abro la cámara y tomo una fotito de algo que me parece interesante y empiezo a cambiar ángulos y a cambiar luces, como, no sé, como de pronto hay cosas que efectivamente también creo que están más a la mano, si depende más de nosotros, de Mm, ponernos un poco en ese juego sí. y de pronto que esa presión que está ahí empieza a encontrar una pequeña rendija donde a lo mejor empiece algo a
como pinchar un poquito ese globo también. Pues, Sí, sí. Ay, querido, qué lindo tema. Me encanta. si tuvieras que abrazar así una idea, una palabrita, y compartirla con la gente que está viendo, algo que tú digas, mira, volvamos a pensar en esto. La primera que se me vino a la cabeza y fue porque quizás la nombramos mucho, fue en la conciencia, en conciencia. Y no sé si le hemos De hablado, verdad. parece que ya ha sido tocada en el primero o el segundo, ¿o no? ¿No? No, Sí, yo no creo que recuerdo. es que siempre vuelve, Sí, pero siempre ahora toca la apareció. puerta. Ya nos tocó la puerta de nuevo, claro. Y sí, fue la primera palabra que se me apareció. Mm, mm. Qué bonito momento también. Para dejar. Que es como mirarnos, mirar Mm, el momento. Como dejar de estar en sí, automático. Y. sí. mm, mm. Yo quisiera dejar ahí en el aire la idea del juego. Seguir Me jugando. gusta el juego de Eh, la vida sí, es como y también cómo no jugar. renunciar a ser juguetones un poco en la vida. Está bueno eso. Es como somos seres grandes, pero también hay un niño pequeño que nos habita, hay una niña pequeña que Sí, nos habita, y sí, y, y no olvidarse de eso. Como de pronto, de pronto somos más felices de lo que nos damos cuenta. Y no significa desconocer nada de lo que hemos dicho, sino como abrazarnos más hacia adentro y, y volver al juego un poco. lindo. Me encantó. Muchas Sí, gracias. muchas Y muchas gracias a gracias a todas las ti. personas que están viendo este episodio. Ya saben, nos pueden encontrar ahí en plataformas, en YouTube, en Spotify. Sigamos compartiéndonos, les seguimos leyendo, déjennos sus ideas, sus reflexiones, lo que puedan sentir, qué cosas pudieran encontrar por ahí, qué juegos se les ocurre que traigamos también a este espacio. Tan, tan. Hoy un abrazo muy grande, querida Nico. Igualmente, un placer como siempre Mm, sí, tener estas tertulias del corazón. de corazón a corazón, es verdad. La Y belleza de ahora sentir. quedémonos ahí. Mm, que esté muy bien. Un abrazo muy Gracias, gracias, grande. gracias.